Tenemos ya todo listo. Buenos días. Muy buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal por ahí? Por aquí muy bien, Rosendo. Esto para ti. Pues nada, ya tenemos todo listo. Xa estamos listos. Pois veña, vamos dar comezo coa xornada, unha nova xornada de Ourense en Círculo, coa inestimable promoción e colaboración da Deputación de Ourense. Saudamos a xente que está aquí en presencial en Ourense, moitas gracias por vir, e o mesmo a xente que está aí en Vigo. Para esta presentación, para facer a benvida, temos con nós pois, o noso amigo Rosendo, que máis nos acolle neste espectacular edición. Moi bons días, Rosendo. Saludable día. Saludable día. Pois nada, adiante. Sí, empezamos entonces. Bueno, pues saudable día, señoras e señores. Benvido sempre ao Centro Cultural Marcos Valcárcel da Diputación de Ourense, porque sempre é un punto de encontro, unha porta aberta á pluralidade e unha canle de difusión cultural dende Ourense para o mundo. Non vou a contar, porque xo fixen no seu momento a historia deste edificio, que moitos non a saben, é interesante. Ainda non a saben. En este caso, valga a redundancia, ademais temos certa prisa. Unha vez máis, recuperamos para este edificio a fonte digital Ourense en Vigo. Sempre digo que Vigo é unha continuación de Ourense. E iso que eu son de por ali, pero é que é así. E benvidos pois, a temas que son empresariales, que son de trascendencia económica, e hoxe pois temos un tema de talento xoven. Así é, así. Relevo xeracional, que para min e para todos creo que é unha simbiose da que se está falando últimamente. Xa non é un tema de futuro, é un tema de presente, porque o futuro das empresas e o presente das empresas, a continuidade e a supervivencia depende da competitividade que teña este mundo tan globalizado e, por lo tanto, cando se falamos de innovación, de digitalización, de inteligencia artificial, pois que menos que ter relevo xeracional e talento xoven. Ourense, que como saben moitos dos que estamos aquí en Vigo, pois non se caracteriza precisamente por seu relieve industrial, sí que se caracteriza por empresas, pequenas e medianas empresas, autónomos. É raro que non nos sentamos dunha cafetería ou dun parque e non podíamos falar de que cerrou tal empresa e tal comercio porque fallou o relevo xeracional. Por lo tanto, creo que é unha constante que as empresas teñan presente, teñan futuro con relevo xeracional e talento xoven. Sobre todo, para eso, para a competitividade, digitalización e inteligencia artificial. Pensando, ademais, que si a bella Europa, España, Galicia, sobre todo Ourense, pois a pirámide poboacional sí que está moi invertida, se baixamos do escolofón máis invertida, e sobre todo en Ourense, pois se fai máis necesario que nunca o relevo xeracional. E o relevo xeracional non é só con unha política localista. Eu creo, vin en determinadas notas, e así falamos en tertulias, que esa pirámide invertida onde se di que por cada xoven que se incorpora ao mercado laboral 3 se xubilan, pois non é unha boa noticia para o mundo empresarial, para o futuro do mundo empresarial. Por lo tanto, eu creo que falar deste binomio indisoluble pois é un acerto que o Círculo de Empresarios de Galicia trae a esta ponte digital Ourense en Vigo. Eu creo que temos que falar das políticas para levar a cabo e paliar este déficit. Dicía que non son políticas locales, desde políticas de natalidade, a conciliación, a formación continuada, captación internacional. Eu creo que hai que falar de toda esta terminoloxía para ter futuro nas nosas empresas. E despois sempre hai ese problema que é máis problema político que outra cuestión, alongar a vida laboral. Se non hai suficiente relevo xeracional,
pois igual hai que alongar a vida laboral, sobre todo en determinadas persoas que a mellor aos 65 anos, 66 e 67, incluso en determinadas profesións, están do seu mellor momento laboral. Por lo tanto, estes temas quedan para o debate. Benvidos ao Centro Cultural Marco Valcárcel, cose sí que é un punto de encontro para o mundo empresarial e para o futuro económico de Ourense, de Galicia e de España. Fantástico. Moitísimas gracias, Rosendo, pola introducción e por xa no debate cuestións que seguro que irán saindo ao longo desta mañá. Moitísimas gracias. Moitas gracias. E lle damos paso, Ángela, a Vigo, para que tamén, pois, desde aí nos marquedes tamén un pouco ese saúdo e esas liñas para o debate. Perfecto, Pablo. Buenos días, Ourense. A este otro lado de este puente digital Ourense-Vigo estamos María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y yo, y luego contaremos en ese debate con gente que lleva muchos años trabajando con personas, gente que están protagonizando ellos mismos ese relevo generacional en sus propias empresas, en sus propias familias. Yo creo que va a ser un debate muy interesante por los temas que vamos a tratar y por los perfiles que tenemos a ambos lados de este puente digital, pero antes de empezar me gustaría ceder la palabra a María Borrás. Muchas gracias, Ángela. Buenos días, Ourense. Buenos días, Pablo, Rosendo y todo el público que estáis ahí. Es un placer hacer este puente digital Vigo-Ourense, ¿no? Una ciudad, como dice Rosendo, donde es una extensión, Vigo es una extensión de Ourense o viceversa, porque también cada vez más Ourense está cada vez más visitada, ¿no? Estamos hablando, bueno, es un placer, ¿no?, daros la bienvenida hoy aquí al Círculo de Empresarios, a este encuentro un poco dedicado al relevo generacional, algo que decía Ángela que es tan importante, y el talento joven, dos pilares imprescindibles para el futuro de nuestras empresas en Galicia. Decías muy bien, Rosendo, que si ahora mismo tuviésemos que relevar a todo el talento, todos los puestos directivos y no directivos que están ahora en el mercado laboral, podríamos solo cubrir un 25%, ¿no?, de esas plazas. Eso es un problema realmente que hay que analizar y que hay que observar. Y el talento joven, desde luego, es un pilar fundamental en este tema. Esta jornada es muy especial para nosotros porque conectamos Vigo-Ourense uniendo territorios y perspectivas en torno a un objetivo común, construir un ecosistema empresarial preparado para los retos del mañana. Esta conexión simboliza el espíritu con el que trabajamos siempre desde el Círculo, abrir espacios de diálogo, colaboración y crecimiento compartido. Quiero agradecer especialmente a la Diputación de Ourense su apoyo y colaboración infinitas, que son fundamentales para hacer posible este encuentro. Su implicación demuestra que la cooperación entre instituciones y tejido empresarial es clave para impulsar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. A los jóvenes les animo a aportar su creatividad y visión, a quienes llevan más tiempo en la empresa a compartir su experiencia y acompañar el relevo con generosidad. Solo sumando talento, conocimiento y compromiso podemos afrontar con éxito los desafíos que tenemos por delante. Gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy. Deseo que esta jornada, y estoy segura que será inspiradora y dará lugar a muchas ideas, proyectos y oportunidades que fortalezcan nuestro tejido empresarial. Y ahora ya cedo la palabra, a Rosendo no, porque ella ya ha participado, así que ya, Ángela, te cedo la palabra. Bueno, Rosendo, que como sabéis es diputado provincial de Turismo, Termalismo y Representación Institucional de la Diputación de Ourense. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este evento tan importante para nosotros y sin más le doy la palabra a Ángela Caruncho. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Pablo, pues si te parece, arrancamos ya con nuestra mesa de debate, despidiendo tanto a Rosendo como a María y llamando a los ponentes que nos van a acompañar a lo largo de esta jornada. Fantástico. Pues vamos allá. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias una vez más, Rosendo. Y vamos Gracias, entonces a ir llamando a los diferentes ponentes que tenemos en las mesas, tanto en Vigo como en Ourense, en donde, como decimos, para llegar a Vigo hay que pasar por Ourense
y para salir de Vigo hay que pasar por Ourense, así que vamos a atender esos puentes que sean de verdad. Aquí en Ourense, ¿con quién contamos? Bueno, pues algunos ya conocidos de varias batallas. Jorge Vázquez Redegal, adelante, nos sentamos por aquí. Tenemos también a Elsa Fernández, NTT Data. Adelante, Elsa. Dani Dieguez, adelante, Dani, que nos va a contar también cuestiones muy interesantes que se puede hacer desde Ourense, por supuesto. David Martínez, de la Asociación Empresarial y Profesional de Autónomos de Ourense, y a Fátima Nieves, de FNF Arquitectos y AG Ourense. Ángela, ¿a quién tenemos por ahí por Vigo? Pues en Vigo tenemos a Antón Fonseca, CEO de Terras Gaudas, a Bartolomé Pidal, presidente de Nortempo, y a Surso Arias, presidente de AEDIPE Galicia y también manager de recursos humanos de Borwarner, Vigo. Muy bien, fantástico. Además tenemos a Bartolomé, Ourense también polo mundo, así que creo que somos mayoría hoy de Ourense, ¿eh? Así que vamos hoy nos ganáis por ahí, sí. Vamos a darles caña, que en Vigo pero os vamos siempre, a dar guerra, Pablo? Yo siempre digo, yo soy de Vigo, guerra, somos poquitos, vivo en Vigo, pero como digo, como buen vigués, pa' ir de Ourense, no queda otra, no queda otra. Bien, vamos al lío. Relevo generacional, talento. Vamos a empezar, como siempre, pues una pregunta individual para que cada uno pues os conozca un poquito más y sobre todo pues tratando de generar conversación, tratando de generar debate. Vamos, por ejemplo, a empezar con Jorge, que te tengo aquí al lado. Empresa tecnológica, Redegal, muy conocida, y en la cual, de momento no vamos a hablar de relevo generacional, estamos todavía en la primera generación y creo que va a durar un poquito, pero sí que, tanto por vuestros clientes como con la gente con la que trabajáis, esto del talento y el talento digital convivís ya con diferentes generaciones, ¿no? Ya no solo somos millennials, ya no solo somos nativos digitales, sino que además ahora ya hay algo que nos supera y que es gente que ya vive completamente en el mundo digital. ¿Cómo convivís? ¿Cómo se hace esta convivencia? Pues en una empresa como la vuestra, esta convivencia del talento digital. Bueno, pues como apuntas, antes de nada, Pablo, muchísimas gracias por el micro. Ay, perdón. Para nosotros siempre es un honor pues, estar en este tipo de iniciativas y sobre todo pues, un tema que para nosotros es crítico como es el tema del talento, ¿no? Yo creo que Redegal tiene es una empresa que parece aparentemente joven, es una empresa ya bastante longeva, o sea, va a cumplir 22 años y a lo largo de estos 22 años pues hemos hecho muchas cosas bien, muchas cosas no tan bien, yo no diría que malas y ahora yo creo que estamos en un camino adecuado. Cuando la empresa nació éramos prácticamente dos personas de 22, 24 años, era yo a nivel empresario y mi trabajador o mi compañero era una persona que había estudiado conmigo y tenía un par de años más que yo. Eso duró durante 2 o 3 años y te diría que desde el 2008 hasta aproximadamente el 2018, que fue donde dimos un poco el impulso, a Redegal quien lo lleva al éxito es precisamente el talento joven y bueno, afortunadamente, yo creo que ahora, y luego os lo comentaré, no tanto, por desgracia para nosotros también, por esa falta de talento que comentaba antes Rosendo, era talento orensano y bueno, talento gallego, ¿no? Talento que captábamos de universidades cercanas, pues la de Vigo que la tenemos aquí al lado, pero también pues, la Universidad de Coruña y por qué no la Universidad de Santiago. En el 2018 dimos un giro, yo creo que no tan certero, bueno, ya tenemos una facturación, ya tenemos unos clientes. Para crecer una compañía de cero al número que hemos llegado que estamos en ese momento, unos 4 millones de facturación, que parece que no es mucho, pero en el sector tecnológico pues es bastante, sobre todo para una empresa que nació pues no lógicamente en el sitio más adecuado que a veces nos dicen, aunque yo creo que sí, porque siempre digo que Ourense es el centro del mundo, si hablas un mapa, pues cambiamos mucho a tener más talento senior, porque veíamos que el talento joven pues no se amoldaba al ritmo de crecimiento y eso nos afectó muchísimo. Fuimos capaces de darle la vuelta y ahora estamos en un mix de ambas partes, ¿no? Y te diría que hoy, yo creo que los dos aspectos más importantes de Redegal, que son la parte internacional, contar, siendo una empresa pequeña, siendo una empresa que sigue siendo con un ADN gallego al 100%, con 10 nacionalidades, contar con una media de edad, yo creo que estamos entre los 30 y 32, y donde hay ese mix de senior, o sea, yo me considero joven todavía, tengo 44 años, pero también me considero senior porque al final he vivido mucho pues desde los 18, 19, que tuve la fortuna tanto de estudiar como de trabajar a
a la vez, ¿no? Y te diría que sin esas dos vertientes, joven senior, y esas dos patas importantes que para nosotros son internacionalización y la parte de innovación, sería imposible. A día de hoy, como bien apuntas, la suerte que tenemos nosotros, porque tenemos que ser muy dinámicos y muy rápidos, es que el talento joven se acopla perfectamente. Da igual que venga para ingeniería, da igual que venga para la parte de tecnología más centrada en el marketing, o da igual que venga para financiero, o da igual que venga para otro departamento, pues quizás no tan de la parte de delivery. El talento joven se nos acopla perfectamente. O sea, entiende que tenemos unas herramientas tecnológicas, entiende que en en Redegal apenas hay papel, y yo creo que es fundamental. Y yo creo que ha sido fundamental también, porque bueno, ahora sí que es verdad que, lo apuntaba antes, ¿no? Ourense ya no es el centro neurálgico a nivel, te diría que incluso de personas. Tenemos también oficina en Coruña, porque tenemos clientes que nos demandan que tenemos que estar allí. Tenemos oficina en Madrid, tenemos oficina en Barcelona, tenemos oficina en México, y en breve vamos a tener una en Lisboa. En Oporto estamos viendo, hemos iniciado en Portugal el año pasado. Muy bien. Yo creo que verlo desde aquí, desde la perspectiva de ser una empresa de la periferia, nos ha permitido que la cultura que emana desde el año 2004, cuando nace la compañía, fluya hacia el resto de personas. A día de hoy hay que ser realistas. Nosotros tenemos teletrabajo remoto, 100%. Puedes ir a la oficina, puedes ir a las oficinas. Lógicamente, cuando hay que ir a ver un cliente, pues muchas veces no vas de manera presencial a la oficina, o lo ves de manera telemática, pero para nosotros el talento joven, te diría que es fundamental. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo los últimos 4 años en innovación. Hemos gastado, yo a veces digo, un dinero que no teníamos en hacer 2 productos que a día de hoy compiten a nivel global con otros productos de otros fabricantes, y lo ha hecho talento joven, mucho talento joven también de Ourense. Entonces, para mí, la parte de hacer ese mix es fundamental, ¿no? Porque al final ellos tienen la fuerza, tienen la potencia, y que es la fuerza y la potencia que tenía yo hace 20 años. Claro. Y yo ahora tengo un poco también pues esa parte más de bajar un poco al barro y decir, oye, tranquilos, vamos despacio, esto tiene estos pros, esto tiene estos contras. Pero sí que es verdad que hay muchas quejas, a mí me sorprende, ¿no? Hay muchas quejas, a mí me preocupa, yo tengo 3 hijos, muchas quejas muchas veces de la gente por el talento joven, y yo cada vez más en todos los ámbitos, no solo en el tecnológico, te hablo también del deportivo, veo que el talento joven, si está muy bien tratado desde abajo, cuando llega a la empresa puede explotar en muy poquito tiempo. Nosotros nos acaban de dar un premio a nivel nacional como la segunda mejor empresa en captar talento joven y pasarlo después a que sea algo dentro de la empresa importante, pues un manager, o por qué no, pues un C-level. Y para mí es fundamental seguir haciendo cantera. Me fastidia mucho el tema de no poder hacerla 100% en Ourense o 100% en Galicia, pero al final en nuestro sector hay que ser realistas. Galicia es una potencia nacional e internacional. Tenemos grandes compañías a nivel tecnológico, tenemos 3 universidades y tenemos gente que no llega para todo lo que podríamos absorber a día de hoy. Fantástico. Primera gran reflexión, ¿no? Talento joven, fuerza, impulso y adquirir experiencia nos permite luego pues ir tomando las decisiones teniendo en cuenta pues otras perspectivas que con ese impulso inicial. Y abrimos un poco también hacia que ese concepto de relevo generacional que no sea algo de sustitución, sino que sea de convivencia, y donde puedan convivir esas diferentes generaciones. Primera reflexión, Ángela, ahí te lo dejo. A ver cómo nos respondéis desde ahí. Pablo, yo voy a recoger, ¿no?, con lo que comentaba Jorge, de que está en esta edad, a sus 44 años, a mitad de camino entre ser talento joven y ser ya un senior, ¿no?, con cierto bagaje. Pero es que ya apuntaban Rosendo y María algunos datos al inicio de la jornada, pero yo quería apuntar otro, que es que Galicia tiene una de las tasas más altas de envejecimiento empresarial de España, y estamos en una media de edad empresarial que supera ya los 55 años. Vigo tiene su propia idiosincrasia, lo veremos ahora, ¿no? Es uno de los polos industriales y exportadores del noroeste peninsular más importante, el más importante, sin que los de Ourense se enfaden. y es fundamental, ¿no?, garantizar ese relevo generacional con gente nueva que venga a sumar, no a sustituir, que venga a conectar industria con tecnología y que venga a trabajar con propósito, introducir nuevos valores. Antón
representa, bueno, en primera persona, esa transición, ¿no? Ese relevo generacional en una empresa, en un sector bastante tradicional. Antón, perdón, es CEO de Terras Gaudas y, bueno, pues él mismo representa en primera persona ese relevo generacional trazado de una forma exitosa, ¿no? Para darle continuidad a un proyecto, y además es presidente del Fórum Jóvenes de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar. Antón, ¿cómo se hace realmente para trazar este relevo generacional de una forma exitosa? ¿Qué ingredientes tiene que haber? Bueno, lo primero tiene que haber vocación de continuidad, ¿no? Yo creo que desde muy pequeñito, pues en mi casa por lo menos mi padre tenía muy claro inculcarnos los valores de la empresa, y que una empresa, pues en nuestro caso, no es una organización en la que metes uvas y sale dinero por el otro lado, sino que hay muchos eslabones de la cadena que son importantísimos. Yo mismo, pues cuando intento transmitir lo que hacemos, lo que mejor hacemos no es el vino, sino es las personas, el equipo humano que tenemos, ¿no? Y entonces, dentro de eso, pues yo creo que cuando empecé la carrera, mi padre ya tomó la decisión de que nos incorporáramos al Consejo de Administración. No sé si estaba prohibido o no, pero no participábamos mucho. La única cosa era escuchar a gente que sabía, para el día de mañana, si nos íbamos a incorporar a la empresa, pues que tuviéramos ese bagaje de qué es lo que hace cada uno y que las cosas tienen un porqué y un para qué, ¿no? Hablábamos también de profesional, ¿no? Pues ahí también tiene que haber el compromiso, esos valores, pues de la familia, ¿no? En mi caso, pues el accionariado está un poco repartido. Es cierto que mi familia directa pues tiene la gran mayoría, ¿no? Pero mi madre no estaba, por ejemplo, en el día a día de la empresa, y era mi padre el que estaba ahí. Ahora, pues mi padre también tiene esa, digamos, mano izquierda para dejarte hacer, dejarte equivocarte, y yo creo que hay un momento que sí que te des cuenta, prefieres pedir perdón que permiso, y ese yo creo que es el momento en el que tú mismo estás preparado, pero no es una... Es que para mí es relativamente sencillo, porque el relevo generacional somos solo 2 hermanos, estamos todos bien avenidos, y yo creo que en nuestro caso ha sido muy sencillo. Hablabas de instituciones, pues es verdad lo de la presidencia del Fórum de la Empresa Familiar, pero ahí somos todos jóvenes los que estamos en el foro, ya porque precisamente por estar, pero también soy el presidente de una Cámara de Comercio, y soy el presidente de una Cámara de Comercio más joven de España. ¿Dónde está el problema aquí? En que algunas generaciones no quieren dar el paso a gente más joven, o somos los jóvenes los que no queremos dar ese paso. Gracias, Antón. Bueno, vocación de continuidad, ¿no? Fundamental para realmente garantizar ese relevo generacional, de vocaciones y precisamente de ese cruce, ¿no? Entre la escasez de vocaciones en ciertos sectores y de esa brecha generacional que hay. Tendremos ocasión de hablar a lo largo de la jornada. Pablo, yo no sé qué opinan los ponentes por ahí sobre este tema. Pues mira, es muy interesante la reflexión que ha abierto Antón, ¿no? Al cual saludo desde aquí, y espero que ya nos cuente luego las aventuras por New York y por Estados Unidos llevando el vino, que acabas de estar ahora. Pero sí que es interesante esta última reflexión de decir, ¿qué es? ¿El senior que no deja espacio, o que los jóvenes no empujan demasiado? Y aquí creo que Elsa de NTT nos puede dar una muy buena visión, porque ellos, una empresa puramente tecnológica, empresa grande, y en donde sí que han visto cómo cambia ese perfil del talento joven, y en donde antes, voy a decir, nos adaptábamos a lo que hubiese, hoy parece que vienen con unas exigencias que dices, joder, pues como para ponértelo fácil, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros, Elsa? ¿Cómo vivís ese relevo generacional en cuanto a la búsqueda de talento? Totalmente de acuerdo en esa reflexión que haces, ¿no? De hecho, creo que ha cambiado mucho la perspectiva a la hora de vender, ¿no? Es decir, antes a lo mejor era más el candidato, la persona que quería formar parte de tu empresa, y ahora es la empresa la que tiene que buscar esa manera de gustar, ¿no? Siempre es un match, por supuesto, entre ambas partes,
pero tú tienes que venderte como compañía, ¿no? ¿Qué te ofrezco que la competencia no te está ofreciendo? Sobre todo, pues aquí mi compañero del ámbito tecnológico, pues seguro que lo sufre, ¿no? El hecho de que hay muchísimas empresas tecnológicas, el talento joven es primordial, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Contamos con un modelo de carreras donde, bueno, pues cada uno va buscando un poco su camino hacia donde más le guste, si quieres especializarte, si quieres ir hacia el management. Y sin el talento joven, el resto de nuestras generaciones no podrían ir creciendo, ¿no? Tendríamos una pirámide, pues una punta muy ancha y una parte muy estrecha en la parte baja, ¿no? Nosotros, ¿qué buscamos un poco en ese talento joven, ¿no? Buscamos personas que, oye, pues que sean curiosas, que les guste el aprendizaje continuo. Puede parecer, pues, oye, la tecnología, hay una tecnología muy puntera en un momento dado, pero en nada está obsoleta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar personas que quieran aprender constantemente, que se hagan preguntas, incluso que se planteen, oye, el status quo, ¿no? De decir, oye, esto que venís haciendo siempre, muy bien, pero ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma, ¿no? Y ellos son los que aportan esas nuevas visiones. También la parte bueno, que son muy famosas, ¿no? Las soft skills, las habilidades humanas, digámoslo, la parte menos tecnológica o de conocimiento, al final, y nosotros como empresa multicultural lo vivimos mucho, ¿no? Convivimos con japoneses, convivimos con gente de Alemania, de Italia, y al final el talento es muy diverso, muchas culturas, necesitamos personas abiertas, ¿no? de mente, los proyectos grandes los hacen, oye, las personas que están abiertas a escucharte, a tener otros puntos de vista diferentes, ¿no? Eso también es muy relevante, y creo que también que vengan con un propósito, ¿no? Diría que la tecnología va más allá de lo que es el código, los algoritmos, es una parte esencial de aportar a la humanidad, a la sociedad, ¿no? Y creo que el talento joven también está arraigando o demandando que la empresa a la que me incorporo me aporte ese punto social, ¿no? El poder dejar un poco esa huella, y la tecnología aporta mucho valor en esta faceta. Qué interesante, ¿no? Dos reflexiones. Por un lado, para que exista ese relevo, tiene que venir alguien por detrás empujando para poder buscarlo. Luego hablaremos si realmente hay esa motivación en el talento joven, si quieren llegar a ser C-levels, porque a veces parece como que no están ahí. Y luego introducir ese otro concepto, que es el de diversidad. Es decir, ya no es la convivencia intergeneracional, sino que incluso dentro de la misma generación, dentro del talento de la misma generación, las diferentes culturas o el diferente entorno en el que nos movemos en esa sociedad global, con centro en Galicia, en Ourense y en Vigo también, pero en un contexto global, el cómo también codificamos de manera diferente y el propósito, ¿no? El de por qué hacemos las cosas y para qué o para quién las hacemos. Muy interesantes estas reflexiones que sin duda pues, nos van a poder permitir, Ángela, seguir avanzando, ¿no? Vamos dejando frases para que luego pues, podamos hacer ese debate colectivo. Continuamos entonces en Vigo. Ángela, ¿por dónde lo retomamos? Pues, Pablo, si te parece, decías ahora que para que haya un relevo generacional tiene que venir gente por detrás empujando. Pero la sensación un poco es de que hay escasez, ¿no? Sobre todo en determinados sectores. Escasez, decía María, no tenemos gente para cubrir puestos directivos o no directivos ahora mismo para hacer esa sustitución, ese relevo.
o ese reemplazo. Y aparte, bueno, falta muchas veces, lo decía Antón antes, lo fundamental es tener una vocación de continuidad. Hay en determinados sectores en los que, bueno, es necesario fomentar vocaciones. Y a mí me gustaría trasladarle a Bartolomé, que es presidente de Nortempo y que lleva muchísimos años trabajando con personas, trabajando mucho y muy bien con personas, y que, Bartolomé, creo que tu hijo ahora mismo está también, ¿no?, protagonizando ese relevo generacional en Nortempo, si realmente esta escasez existe y cómo desde los recursos humanos se gestiona, ¿no?, esa falta de, muchas veces, de talento joven para poder hacer realmente esa transición y ese relevo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Primero, disculparme con Pablo, que tengo una deuda con él desde hace 1 año y pico, pero que la tengo medio preparada, medio saldada. O sea que, Pablo, fantástico. ya No me cumpliré olvido. contigo. Bueno, efectivamente, ¿no? El tema de la escasez de talento es un tema que yo creo que hay que verlo ya en el marco global en el que vivimos, en el que está el mundo, ¿no? Es decir, que el talento se está moviendo por todo el mundo. Y, de hecho, efectivamente, mi hijo que está en ese proceso que estamos en el proceso de relevo generacional, se está ocupando de eso. De hecho, él hoy está en Mallorca con 40 recruiters que están trabajando para atraer gente, entre otras cosas, de otros países. Es decir, nosotros hemos abierto oficinas en Perú, en México hace poco, bueno, hace 4 meses, en Argentina, que ya estábamos, y también en Chile, ¿no?, y en Colombia. Quiero decir que efectivamente hay una escasez de talento por 2 razones. Por un lado, hay un problema de formación, un problema de ajuste entre la oferta que dan la formación institucional, digamos, universidad, FP, etcétera, pero que hoy, creo que que viene una noticia en La Voz de Galicia donde ya se habla de la FP a la carta. Esto es un avance importante porque esto significa que las empresas pueden negociar con la propia administración y poder hacer programas de formación específicos, ¿no? Esto ya está sucediendo. Las universidades… Fundamental eso, ¿no?, para que realmente el mercado laboral se ajuste perfectamente a las necesidades de las empresas. Exacto. Este es el primer desajuste que venimos con él. Como sabéis, la sociedad civil siempre va por delante de la sociedad administración, ¿no? Entonces, claro, este es un problema porque frena. Pero bueno, se están dando pasos en ese sentido, se está trabajando. Es necesario abrir lo que son las microcredenciales. Hay ahora formaciones muy específicas en el ámbito, por ejemplo, de la tecnología, y que no hay respuestas oficiales. Por lo tanto, por un lado tenemos ese problema, pero tenemos el otro problema mayor, sobre todo aquí en Galicia, dentro de España, Galicia especialmente, que es el problema demográfico que apuntaban al principio, ¿no?, la pirámide invertida. Por lo tanto, es imposible hacer relevo si no hay gente. De hecho, hay muchos lugares, granjas, por ejemplo, en el ámbito rural, que no tienen sucesión, ¿no? Y bueno, la empresa tiene que buscar soluciones y yo creo que muchas empresas están o estamos buscando soluciones también de manera individual, desarrollando programas, haciendo formaciones ad hoc, a medida, desarrollando programas, por ejemplo, Jóvenes Valores, que hacemos nosotros, o Jóvenes Talento, que lo hacen muchas empresas, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, este es el marco en el que estamos trabajando. Para mí, creo que no hay que perder esa perspectiva de que es un tema global y que cada vez va a haber más movimiento, ¿no?, de personal, y ya lo hay, de hecho. Yo tengo familiares, personas muy cercanas a mí, pues que ahora mismo están trabajando desde Corea, ¿no?, para Inglaterra, pero han estado trabajando desde, bueno, por Asia, en fin, en distintos sitios. Y y aquí hay en España, como sabéis, en Lanzarote hay un pueblo lleno de gente informáticos, que esto debe saber mucho Jorge, ¿no?
Gracias, Bartolomé. Pablo, ya habéis escuchado a Bartolomé. Esa escasez se apuntala fundamentalmente en dos motivos. El demográfico probablemente sea más difícil de solucionar porque es más complejo y entran factores económicos, políticos, pero luego hay uno que está más en el ámbito de lo que estamos manejando hoy, que es el formativo, ¿no? En realidad, bueno, pues fomentar vocaciones en determinados sectores que realmente sí que están demandando talento, hacer una formación más a la carta y fundamental lo que apuntaba Bartolomé de ampliar las miras del mercado laboral y contemplar un mercado laboral mundial o internacional. No sé qué opináis por ahí en Orense. Bueno, yo creo que está muy alineado con los retos actuales en los que vivimos, ¿no? Y como es el libro que tenemos pendiente, Bartolomé, pues sobre la historia de Galicia, en los que somos fanáticos, ahora la estamos escribiendo nosotros. Y ahora tenemos una realidad, y esa realidad es demográfica, esa realidad, lo apuntaba también Elsa, es de que no hay match, ¿no? Que no nos atraemos empresas, talento, y si a eso le sumamos pues un contexto global en el que algunos de esta mesa pues ya vivimos el de vivir aquí, porque ya sabemos que este es el mejor sitio del mundo para vivir, pero que estamos trabajando fuera, pues pone aún más la pelea por el talento complicada. Y hablábamos del gallego que trabaja en Corea, pero algunos creo que estáis por África, ¿no, Dani? Sí, bueno, algunos teletrabajamos en medio mundo, ¿no? Y trabajamos a veces en África. Hoy a la tarde tengo un proyecto con África, con países lusófonos de África, con Latinoamérica. Bueno, el mundo el centro del mundo es Orense, ¿no? Que decía Jorge. O sea que desde Orense podemos estar donde nos dé la gana. Así es. En un profesional como tú, que además compartimos esa pasión por el Human Centered Design y el pensar desde las personas. Esto que tenemos hoy encima, más que una incomodidad, es un reto que hay que aprovecharlo. ¿Qué tenemos o qué nos falta para que exista ese match, para que exista esa convivencia y que ese talento y ese relevo generacional pueda dar servicio, pueda dar apoyo a las empresas gallegas? Pues lo que necesitamos es súper fácil. Pero es tan fácil que lo vemos tan sencillo que no le hacemos caso. Entonces nos vamos a complicarnos la vida buscando cosas más complicadas, ¿no? La propia respuesta la tenemos en el nombre de la entidad que organiza esto. Es un círculo de empresarios, no es un triángulo de empresarios. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y un triángulo? Pues que en un triángulo hay esquinas y en el círculo no hay esquinas. Entonces, si esto fuera un triángulo de empresarios, veríamos como que aquí hay una jerarquía, que hay unos que mandan, unos que obedecen, pero para que esto funcione, no funciona así, ¿no? No suele ser así. Lo que buscamos es que haya más sinergias, ¿no? Y en estas sinergias lo que buscamos es que haya un equilibrio, que haya un compartir, que haya un estar dentro de un mismo barco, ¿no? Que es lo que representa un círculo. El caso es que cuando nosotros buscamos talento, generalmente ponemos el foco en nosotros. ¿En qué vamos a recibir nosotros o qué podemos ofrecer nosotros? Pero cuando queremos crear una relación o es de mínimo 2 o no es relación. Las relaciones individuales igual no son relaciones. Entonces, para que haya un match, tenemos que hacer un match entre varios, mínimo 2 personas. Y tenemos que conseguir que esa persona quiera estar con nosotros, pero que quiera seguir. ¿Y por qué fallan la mayoría de las relaciones? Fallan porque no nos sentimos comprendidos por la otra parte. ¿Sí o no? Ajá. O sea, problemas de comunicación que hablamos tantas veces. Y el no sentirnos comprendidos generalmente tiene que ver con es que no nos escuchan. Vale. Y las empresas no escuchamos a nuestras personas. Las empresas generalmente lo que hacemos es ofrecerles planes de carrera o preguntarles ¿qué me vas a ofrecer? Pero el ¿qué necesitas tú? El sentarnos a escuchar a esa otra parte lo solemos hacer bastante mal en las relaciones personales, ¿no? Tanto en, digamos, fuera de los negocios como en los propios negocios, no escuchamos a nuestros clientes. No escuchamos a las empresas con las que queremos colaborar. Ayer mismo teníamos un networking en Berín con 20 y tantos empresarios y el desafío era súper sencillo. Siéntate con otro empresario, escucha 5 minutos lo que tiene él para contarte y tú después hablas 5 minutos y que te escuche el otro. No conseguimos hacer eso. Estar 5 minutos escuchando a la otra persona sin hablar. No somos capaces. Y la realidad es que teníamos un guión que tenían que ir preguntándole. Más que preguntando, tenían que obtener cierta información de la otra parte. Pues la realidad es que lo rellenaban en conjunto. Es decir, estoy rellenando el mío y tú vas rellenando el tuyo.
porque no éramos capaces de sentarnos 5 minutos y escuchar la otra parte. Como decía el otro, yo he venido a hablar de mi libro, no me interesa el tuyo, ¿no? Estamos acostumbrados, y lo vemos todos los días en la televisión, del marketing, no sé qué, que el marketing es ofrecer, que sea más bonito, que tenga más ganas de comprarlos. ¿Y qué tal si el marketing también es, que es una parte importantísima del marketing, escucharlos? Y no lo hacemos. Que es súper interesante este planteamiento, porque me la dejas muy fácil, si me permites, Ángela, para continuar con David. Porque David, dentro de la asociación empresarial y profesional, creo que está con unos grandes incomprendidos de todo el entorno empresarial, que son precisamente autónomos y pequeñas empresas, que para el que todavía no lo sabe, aunque tengas una SL, si eres el administrador tienes que ser autónomo y sufres igual los males que tenemos los autónomos. Todo esto del talento y el relevo generacional, cuando luego nos encontramos con esa figura de la pequeña empresa, microempresa, autónomos, ¿todo esto es extrapolable o es un mundo diferente que parece que nunca nadie nos quiere entender, David? Bueno, primero agradecer la invitación al Círculo de Empresarios, y yo voy a romper un poco la lanza a todo lo que venimos hablando, porque hay un mundo digital y yo me voy a bajar al mundo terrenal, que de hecho es, yo creo que uno de los grandes factores que nos afecta a Galicia y en concreto a Ourense, ¿no? Si haces incluso un análisis de Ourense de las grandes compañías, no es el caso de Jorge, afortunadamente, pero ves grandes compañías que luego te vas a hablar con ellos y dices, bueno, os va muy bien, tendréis un relevo generacional, y te dicen no. Dices, no se entiende muy bien. Y aquí tenemos dos patas muy importantes desde mi punto de vista, y es que nuestros abuelos y padres, en el buen hacer, yo creo que en este caso Antón y Bartolomé son un signo positivo, porque son sucesión. En el buen hacer de nuestros padres y abuelos lo que pasaba es que vete por ahí, fórmate, y ese capital profesional y laboral encuéntralo afuera, porque esto es muy duro, y esto pues de plantar vidas es muy duro, pero luego ves que hay buenos proyectos como pueden ser Terras Gaudas. Entonces había ese ánimo. Entonces ahora te encuentras que, por ejemplo, llega aquí el verano, como nos pasó hace poco, y te encuentras a lo mejor 20 personas, hijos e hijas de gente de Ourense, que están en Alemania, están en Suiza. Entonces yo creo que hay dos patas muy importantes en ese sentido, es conseguir traer ese talento, que bueno, sería a lo mejor discutible. Yo estoy de acuerdo que Ourense es la mejor ciudad del mundo. Yo me di cuenta, salí fuera y dije, ¿qué hago aquí? Si tengo Ourense, ¿no? Entonces, y luego la segunda parte, que es muy importante, y bajando un poco a la tierra, es, vale, hay un enfoque digital que es muy moderno. Y sobre todo lo que estamos viendo a nivel de autónomos es que va a haber un cambio del concepto de trabajo. Imagino que vosotros lo estáis viendo en vuestras empresas, muy importante. Y yo creo que ahora hay un detonante fundamental que afecta tanto al trabajo por cuenta ajena, tanto para el talento como el relevo generacional, como para el nivel de autónomos, que ya no es de qué voy a trabajar o cómo voy a trabajar, sino que ya ponías tú, Dani, un apunte muy importante, que yo creo que ahora el centro es cuál es mi proyecto de vida. Porque, por ejemplo, otro día, hablando con una comarca, nos decían, se han marchado los 2 panaderos y no tenemos panaderos. Entonces, incluso uniendo con Nortempo, pues a lo mejor, si a mí me planteas un proyecto de vida interesante en esa comarca, que en concreto era el Valdeorras, pues si me enseñas a hacer pan, que a lo mejor no es una cosa, se puede unir con la formación profesional, pues esa persona va a encontrarse muy bien. Yo creo que tenemos que ir hacia esa línea, porque si nos damos cuenta, cada vez vamos más hacia ahí. Un proyecto de vida, o sea, yo por ejemplo, hablo con grandes compañías y me sorprende que tienen un departamento de proyectos y desarrollo de talento. Porque te comentan que como en 2 años no les des, y puntualizabas tú antes, y me imagino que Jorge pasará igual, como no le des un proyecto muy imaginativo dentro de 2 años y estén haciendo la rutina que venimos haciendo y que nos hemos formado nosotros, ese talento se te va. Entonces, por cerrar esta primera intervención, yo creo que hay que intentar traer ese talento, y después el talento incluso, que yo creo que lo estamos haciendo bien a nivel de Galicia, traer ese talento hispanoamericano que habla el mismo lenguaje que nosotros y quiere ese proyecto de vida, pues es ubicarlo, sobre todo, pues bueno, que estamos siendo una provincia, bueno, yo más que provincia creo también que tenemos que unir ya y hablar de concepto Galicia, aunque tiremos un poco para Ourense, pero yo creo que ese es el paso, y ser conscientes de que
ese concepto de trabajo está cambiando. Me imagino que vosotros me daréis la razón, seguro que no traéis a los mejores empleados por una cantidad ingente de dinero. O sea, seguro que te dicen, el otro día me comentaban, ¿no?, que en empresas las horas extra ya no quieren dinero, sino que quieren tiempo. Por lo tanto, haces un pan con unas tortas, porque si es una hora extra es para que no contrates a... Entonces, creo que hay que ir a cambiar y bueno, y aquí yo creo que en ONS tenemos un caldo de cultivo espectacular, tenemos ahora yo creo que es un fruto de talento y cosas por emprender muy importantes y yo creo que podemos ser unos referentes en esa nueva línea de enfoque y de proyecto de vida. Fantástico, David, y genial bajarnos a esa realidad, ¿no? Es decir, no todo es tan digital como nos pensamos, sino que hay un riesgo que estamos teniendo ahora y es que hay ciertas profesiones que desaparecen y parece que nadie quiere, pues porque nadie se lo ha enseñado o no es sexy o nadie le ha explicado las ventajas que eso tiene. Y es que las relaciones laborales, sin duda que el concepto de relación laboral como tal está cambiando. Y de eso creo, Ángela, que tienes ahí sentado a alguien que de esto de las relaciones laborales sabe un poquito, ¿no? Yo me acuerdo de una frase de él hace años que dijo, sí, todo esto es muy bonito, pero cuando estás 8 horas girando tuercas, háblame tú del talento y de la motivación, ¿no? Ángela, a ver si consigues que nos muestre esa otra realidad que tenemos encima de la mesa. Sí, Surso, ¿verdad? Es complicado muchas veces, bueno, la gestión de las personas, que hay que atender a los contextos también. Pero, bueno, recogiendo un poco lo que planteaban David y Daniel, ¿no?, de esas estrategias que ellos ponían encima de la mesa un poco por fidelizar el talento, esa comparación de la relación empresa-trabajador como pues un matrimonio, ¿no?, una relación de pareja en el que la escucha y la comprensión es muy importante. Y también ese otro concepto que me parece muy interesante también, que es que la gente, más allá de una profesión, lo que busca es un proyecto vital, ¿no?, un propósito. La palabra propósito salió también antes. Tú, Surso, como experto en recursos humanos, me gustaría saber un poco cómo ves estos temas y luego, perdóname, que te haga un poco una doble pregunta, porque me gustaría saber también, por ejemplo, en BorgWarner, cómo conviven las dos generaciones, ¿no? Apuntaba Antón antes si había trabas o no había trabas a ese empuje nuevo que viene. Realmente, ¿cómo son las estrategias para ese talento más senior y ese talento más nuevo que puedan convivir, ¿no?, y de una forma, bueno, pues fructífera? No me lo ponéis fácil, pero Pablo, eres un cabronazo. Tengo que aprovechar que estás aquí para exprimirte al máximo. Pablo, eres un cabronazo, tío, porque me haces mayor. Ahora recordé las clases en el año, no sé cuál fue, el 2010. Joder, hace ya unos cuantos. Pasan los años. Sí, hace un montón. Pero bueno, yo tengo ahora 54 y me siento joven, ¿eh? Me pasa como a Jorge, como a mi tocayo. Y esto, si le preguntas a mi padre, que tiene 82, también se siente joven. O sea, yo creo que es un mal del ser humano. Nos sentimos jóvenes siempre hasta que la máquina falla definitivamente, ¿no? Joder, no es fácil contestar a esto, ¿no? Pero yo creo que se han tocado palos muy importantes desde Orense y desde aquí y son ciertas, ¿no? Es verdad que está cambiando el modelo de contrato social, pero es verdad que no es la primera vez que cambia. Hemos vivido un cambio de modelo de contrato social allá por el 2000, principios de los 2000, ¿no? También. Y ahora toca un reto diferente porque también estamos siendo testigos de un cambio en el orden mundial. Ya no es solo una cuestión de relación laboral, que por supuesto es muy importante. Y lo que tenemos que tener presente, y lo han dicho muy bien desde Orense y se ha mencionado también aquí, es cuáles son las expectativas y las demandas del talento joven, ¿no? Es decir, estamos ante una situación completamente diferente a la de hace 10 años y lo que tenemos es que alinear esas expectativas, ¿no? Hoy los jóvenes requieren que sus expectativas están alineadas con ¿qué? Con el propósito, con la estrategia, con la sostenibilidad, con el aprendizaje continuo que se mencionó también desde Orense, al final con la autenticidad de la organización, ¿no? Y esto es importante. Entonces, alinear propósito, valores, todas estas cosas es clave ¿para qué? Para atraer al talento y para mantenerlo, ¿no? Y yo creo que por poner un ejemplo, ¿no?, que leía el otro día, el 52% de la generación Z y el 53% de los millennials no trabajarían en una compañía que no esté alineada con sus valores, en términos de valores sociales y de sostenibilidad, por ejemplo. Y nosotros lo estamos viviendo en primera persona. Estamos viendo cómo vienen a buscar personas de nuestra organización, centros tecnológicos de investigación y desarrollo que se dedican al desarrollo de armamento y no van porque no quieren trabajar para el ejército.
Es una cuestión que antes esto no pasaba. Antes 5.000 euros más y daba igual para quién. Y los principios te los guardabas en el cajón. Marchaban en el bolsillo, ya los sacarías otra vez. Los volvías a sacar un poco más tarde, ¿no? Pero en principio tú hacías el paso y el cambio, ¿no? Y esto, yo creo que esta es la primera clave para no renunciar, porque estaríamos renunciando al 50% del talento como poco. Y después yo creo que hay otra cuestión importantísima, que es el cambio de paradigma en materia de liderazgo, ¿no? Y aquí tenemos que tender hacia un liderazgo transformador, hacia un liderazgo adaptativo, ¿no? Un liderazgo que decíais muy bien aquí y en Ourense, ¿no? Que sepa escuchar, que sepa reconocer el error, decía Antón. Prefiero pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Que sea capaz de comunicar con transparencia, que escuche, nos decía ahora Ángel desde Ourense, ¿no? Y si somos capaces de emparejar todos estos estilos y estos valores, sin duda vamos a ser capaces de tener talento y vamos a ser capaces de generar, con una comunicación transparente, con una cercanía, con una empatía, vamos a ser capaces de generar ese trabajo en equipo intergeneracional que nos puede llevar hacia la siguiente cuestión, ¿no? Que es cómo trabajar la sucesión, ¿no? Y que a veces es complicado en las propias organizaciones, porque, joder, vivimos nuestra profesión con pasión y muchos de nosotros pensamos que tenemos un reino de taifas y que venga alguien a meterse en el reino de taifas, pues es jorobado. Pero si esto está planificado, si esto se trabaja desde la base, si hay esa comunión que hablábamos, no debería ser un problema, ¿no? Y supongo que hablaremos de sucesión después, pero me gustó mucho lo que dijo Antón, ¿no? Desde que empezamos en la carrera nos sentaron en el Consejo de Administración. Aunque sea escuchar, bueno, pues eso es un plan, joder. Eso es un plan, ¿no? Claro, a nivel organizativo, multinacionales como la nuestra, pues esto está mucho más estructurado, identificas el talento clave, identificas el conocimiento que no puedes perder. No hablas de sucesión solo a nivel del caso de Antón, el caso de Bartolomé, ¿no? De quién me va a suceder a mí. Hablas de sucesión en un montón de puestos críticos en la organización que si mañana se van porque su conocimiento es clave, estás jodido. Sí. Y ahí hay que trabajarlo también. Por supuesto, la sucesión a los más altos niveles también, ¿no? Y hay que tener un plan. Y yo creo que no es muy complicado, es una cuestión de voluntad, ¿no? Pero para mí aquí son claves dos cosas. Una es el machear, que utilizaba antes la expresión Pablo, ¿no? El ser capaces de machear las expectativas, la demanda, ese trabajo por proyectos, esa necesidad de alineamiento con los valores, esa demanda de un liderazgo de otro tipo, del talento joven, con el cambio en el estilo de talento. Me gustaban mucho unas declaraciones, y permíteme que haga publicidad, pero como está aquí sentado al lado no va a pasar nada. Me gustaba mucho una respuesta de Ángel, el hijo de Bartolomé. En junio nosotros celebramos la primera edición del Premio de Recursos Humanos Nortempa EDIP Galicia, ¿no? Y en la mesa redonda que moderaba yo, hablando del liderazgo, Ángel dijo que su estilo era, corrígeme si digo algo que no está bien, porque puede ser que me equivoque en algo, pero Ángel dijo que su estilo era escuchar, acompañar y empoderar. Y esto de un joven talento que se está poniendo al frente, está en el proceso de sucesión de una gran compañía a nivel nacional, y te sorprende, dices, caramba, se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que ahí hay también un nicho importante para aprender. Es decir, si trabajamos desde la base, si somos capaces de construir desde la base, el potencial del talento joven es brutal y el futuro de las organizaciones. Y aquí ya no hablo de las organizaciones grandes, que joder, una multinacional como la mía, ya me gustaría que fuese mía, ¿no? Pero donde trabajo yo, pues vale, pero también el futuro de las pequeñas y medianas empresas está garantizado, pero hay que trabajarlo, claro. Qué bonito, ¿no? Y qué fácil parece así dicho, ¿no? Escuchar, acompañar, empoderar, y luego no sé por qué nos cuesta tanto ponerlo en práctica muchas veces, ¿no? Pablo, te cedo la palabra, que todavía falta una ponente por intervenir. Y sin duda, yo creo que Fátima, de esto que estamos hablando ahora, de escuchar, acompañar, empoderar, pero sobre todo de lo difícil que es ser joven, empresaria y que aún así tengamos ganas de bueno, pues seguir no solo nuestra propia empresa de arquitectura, sino además dinamizando para que el resto de jóvenes empresarios, que seguimos siendo jóvenes, además recientemente pues lo habéis podido celebrar,
siga existiendo ese talento con ganas de salir. Tienes una visión en lo personal y desde la asociación que nos ayudará mucho a entender qué es esa clave, cuáles son esas claves o esas dificultades para que hoy en día sigamos teniendo ganas de meternos en líos, de seguir montando empresas o de seguir haciendo crecer nuestras empresas. ¿Cuál es la opinión que nos puedes aportar, Fátima? Pues muchas gracias por invitarnos, tanto a Ourense como a mí, para formar parte hoy de este día. Y realmente el mayor motor son esas ganas. Lo hablábamos y lo celebrábamos. Hola, aún lo comentaba Luis, aprovechando que pasa, lo comentaba que decía en nuestros premios que han sido hace nada, y decía, es que en Ourense, población joven que celebre unos premios, dándole la mano a gente que ya tiene trayectoria, que nos acompaña, como por ejemplo Jorge, que de repente se sienta con nosotros y nos cuenta sus experiencias, porque es fundamental enriquecernos entre todos. Yo creo que esto no es una cuestión ni de rivalidad, ni muchísimo menos, es de acompañarnos, de aprender de los valores y de la experiencia, porque yo puedo tener muchas ganas, pero si alguien me dice, cuidado, que por ahí te puede pasar esto, pues yo a lo mejor voy a ir por ahí, me voy a tropezar y me voy a caer, pero a mí ya me lo han comentado, entonces eso también es muy bueno. Desde AGE, hace unos años, hicimos unos vídeos también para una gala de premios y sentábamos a un empresario potente de nuestra provincia con un joven empresario de ese mismo sector. Y es que ese vídeo que hacíamos y que montábamos se quedaba en los 5 minutos, pero después a continuación esto iba a un café, a quiero saber más, quiero seguir creciendo de vuestra mano y dando un poquito más allá de todas esas cosas que sabemos gracias a la experiencia. Hay una cosa también importante que nosotras desde AGE, y hablo en femenino porque es un factor muy importante también a tener en cuenta, a nosotras nos llaman muchas veces las chicas de AGE, porque nosotros ahora mismo en la directiva somos, además de tener nuestra gerencia, también chicas, somos 6 y 1. Y muchas veces también me da, por un lado, es como una especie de orgullo de poner en el foco de las cosas que estamos haciendo bien, pero por otro lado también me da pena, porque si yo estuviera al revés, a la inversa, no nos llamarían los chicos de AGE, porque eso ya estaría como mimetizado en ese punto. Entonces yo tengo 2 niñas a las que me gustaría que todos estos problemas no los tuvieran y que se les cediera la mano para cualquier tipo de camino en este aspecto, para seguir acompañando. Mi hija pequeña dice que es compresaria. Y digo, ¿pero qué es eso de compresaria? ¿Qué es eso de compresaria? Y digo, mamá, pues que tú eres la clienta y yo vienes a las compras. Y dijo, vale, compresaria. Pues es seguir generando en ese talento emergente que tenemos y en el actual, cederles y darles la mano. A mí me ha pasado, yo estoy en un sector muy masculinizado, como son las obras, y yo he tenido que lidiar, por un lado, con el aspecto y con el sesgo de una mujer en una obra, como además la niña. Y esta niña a mí que me va a venir a decir cómo tengo que hacerlo. Digo, vamos a ver, primero hay un criterio, primero hay una formación y eso se cae ya con talento. Correcto. Yo creo que es lo más importante, poder aplacar con una buena sonrisa, que eso no nos lo discute nadie, pero con talento y con buen hacer. Correcto. Muy buenas aportaciones y además lo especificas muy bien, ¿no? Empresarias, ¿no? Liderazgo femenino, que es quizás uno también de esos factores que ha cambiado en los últimos años. Sabemos que aún queda mucho trabajo, pero que estamos en ello. Y ahora ya pues abriendo un poco el debate, ¿no? Para que quien quiera pues lanzar el primer comentario, tanto desde Vigo como desde Ourense. Sí que parece claro que el contexto ha cambiado, ¿no? Hemos cambiado el cómo somos las personas, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las relaciones laborales, sigue habiendo empresas familiares, sigue habiendo relación empleador-empleado,
sentimiento de pertenencia, no pertenencia, pero sí que parece clave que, y como bien es este ciclo de Ourense en Círculo, ¿no? Que sí que es clave con quién nos rodeamos, ¿no? O de quién nos dejamos influenciar. Yo con todo el cariño y respeto les mando un saludo a mi asesor legal y a mi asesor fiscal, siempre les digo que sí, os escucho, pero que gracias que escucho también a mucha otra gente, porque es que si no, no haría nada, ¿eh? Si no, me quedaría quieto hoy el día. Hablemos un poco de eso, ¿no? A la hora de hablar de talento, a la hora de hablar de relevo generacional, ¿qué es lo que nos está influenciando? ¿Qué es o cómo nosotros podemos influenciar a que exista ese talento o exista ese relevo? ¿Qué buenas prácticas tenemos o cómo lo ejercemos cada uno desde nuestras posiciones en nuestras empresas? ¿Quién se anima a compartir una práctica de decir, oye, todo esto que decimos está muy bien, pero si no lo ponemos en práctica de esta manera, si no lo mostramos de esta manera, ese propósito que muchas veces mostramos, que no se quede solo en una memoria, sino que realmente permealice? Venga, David, gracias que te veo con la iniciativa. Yo creo que has puntualizado un tema muy importante, sobre todo perdón, de cara a los autónomos, ¿no? Decías el asesor y el fiscalista. Entonces, yo creo que a veces hay que... El otro día estaba leyendo que, bueno, a veces no hay que fiarse mucho de la pasión para montar un proyecto. Segundo, tenemos que tener un capital de profesional y formacional, como decías tú también. Hay que tener un talento, hay que tener una formación, no es un tema de mujer, hombre, joven o mayor. Y luego yo creo que hay que hacer un poco de hincapié y sobre todo aquí, bueno, pues la gente que ya tenemos una experiencia, esa parte económica y de viabilidad económica, ¿no? Porque muchas veces yo creo que tienes que esforzarte en algo, sobre todo hay los que tenéis ya mucha experiencia con el cliente, o sea, hoy es muy importante el cliente y que ese cliente esté dispuesto a pagarte por lo que vas a vender, ¿no? Entonces, a veces yo creo que esa aproximación tanto a empresarios mentores como asociaciones como puede ser AGE o la de autónomos, puede ser un perfil muy importante para el talento y seguir esa línea de éxito, ¿no? Pues no caer no tropezar. Antes tú decías muy bien, el experto ya, y que tiene esas partes. A veces en este talento falta esa pata financiera. Y ahí, pues, bueno, a veces pensamos que el asesor y el fiscalista nos van a resolver ese punto y es un error porque nos van a tramitar una serie de procedimientos y yo creo que ahí esa parte del talento es importante ver que lo que decíamos antes, ¿no? Ese proyecto de vida y proyecto vital que al final me va a generar una economía, ¿no? O sea, y va a apoyar esas ilusiones y ese esfuerzo que va a suponer, ¿no? Es un poco que no solo nos insuflen ánimos, sino que también nos pongan en nuestro sitio, ¿no? Porque no todo es tan fácil, como parece. Hay algunos stoppers. ¿Cómo lo vivís? Los que estáis ahora mismo con empresas grandes o Dani, tú que estás en esos intergeneracionales e interculturales, ¿se predica con el ejemplo o basta con leerse el último libro de, no sé quién será ahora el bestseller? O bueno, ahora son los youtubers, ¿no? Que son los que saben de todo y los que te dicen lo he visto en YouTube y esto es así. Mira, te voy a contar un tema personal. Yo soy hijo de mis padres, como todos nosotros, ¿no? Era fácil entenderlo. Y mis padres tenían una empresa que ya iba por la cuarta generación, 100 y pico años. El negocio, un negocio de supermercados en Galicia, también en el norte de Portugal, y 4 hijos, o sea, éramos 4 hermanos, de los que 3 estábamos como muy enfocados desde pequeños a entrar en la empresa. Pero yo cuando me tocó dar el paso, después de formarme y demás, cuando me tocó dar el paso, no entré en la empresa familiar. Y claro, cuando hablamos de relevo, podemos hablar del relevo de cómo los jóvenes van a coger el timón de los que están haciendo los mayores o incluso en contextos más pequeños, ¿no? Dentro de nuestra propia familia, de nuestro propio negocio, cómo, digamos, damos ese relevo, ¿no? a nuestros antecesores, ¿no? Dentro del negocio. Y yo he decidido no dar el paso. ¿Por qué? Porque sentía que no iba a poder hacer las cosas como a mí me gustaría. Porque, claro, somos los pequeños y los pequeños tenemos que obedecer a los mayores. Entonces, si el estilo que tiene ese negocio, el estilo de tus padres o el estilo de los jefes de la empresa no es el mismo estilo que tú tienes, pues al final decides no entrar. O entras y después te das cuenta de que no estás cómodo y te vas. Entonces, que nosotros
nosotros, para que la gente joven quiera estar con nosotros trabajando, y yo me considero joven, ¿no? Pero para que otros más jóvenes que yo quieran estar conmigo trabajando, necesitamos que ellos se sientan cómodos. Y para que se sientan cómodos tenemos que entender qué es lo que a ellos o sea, cómo quieren ellos trabajar, qué es lo que ellos buscan, qué imagen tienen ellos de lo que debe ser esta empresa en el futuro. Y para eso necesitamos escucharlos. Y mucha gente joven, muchos hijos, muchos nietos, no se sienten comprendidos por sus padres o por sus abuelos. Entonces, si no se sienten comprendidos, dicen, ¿este proyecto es mío o es heredar su proyecto, pero no es mi proyecto? Entonces, el legado, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que conseguir que sea nuestro proyecto. También de los jóvenes, no solo de los que estaban antes que nosotros. Y si no consideramos que es nuestro proyecto, no entramos. O lo que es peor, entramos y nos vamos. Porque hoy escogemos y hoy decidimos marcharnos. Por eso hay que retener el talento. Porque el talento, hacer el match inicial, es decir, ligar con esos jóvenes para que quieran estar en nuestra empresa, es más o menos fácil. Pero conseguir que se queden es difícil, porque consideran que no es su proyecto. Entonces, para que sea su proyecto, tenemos que entenderlos. Y no los entendemos. Repito, parece que vengo a vender esa idea hoy aquí, pero nos falta, tenemos margen de mejora por ahí. Perfecto, muy interesante esa búsqueda es compartir la identidad del proyecto, pero al mismo también darle tu aportación. No sé si nuestros compañeros ahí en Vigo, que además tenemos los dos casos, ¿no? El caso de Antón, que decía que le sentaron en el consejo. Si en algún momento tuviste la opción de decir que no, o si Bartolomé, en el caso de Ángel, no le quedó otra que seguir. Me interesa un poco saber vuestra opinión a este respecto. ¿Tenéis los micros por ahí? ¿El audio? A ver, un momentito que tenemos... A ver ahora, Antón. ¿No se escucha, Antón, desde Orense? Sí. Ahora sí. Yo aquí me escuchaba bien alto. Perdona. No, que hacía una reflexión, un poco lo que estábamos hablando ayer, sobre un tema que pasó ayer. Ayer, esta semana en Vigo está siendo la Feria del Pescado en Conxemar, y muchos de mis compañeros de facultad, porque hablamos muchas veces de retener el talento, y a lo mejor aquí sí que en el caso de AGEF pues tienes un problema de que los hijos de los empresarios tienen la posibilidad y se van a estudiar a Madrid, y luego esos hijos se casan o hacen su vida en Madrid y no vuelven a Galicia, y esto pues le dificulta mucho la vida al padre en esa continuidad de la empresa, ¿no? Pero ayer hacía la reflexión del caso contrario pues, no me quiero tirar un poco el moco, porque aquí Bartolomé, que sabe de talento, pues también una de esas compañeras está aquí y me sirve también para esa reflexión, que de mi pandilla de la facultad, la inmensa mayoría están en unos puestos muy altos, ¿no? Con diferentes orígenes, algunos pues empresarios muy modestos, o hijos de profesionales, o incluso hijos de gente que ha conseguido llegar a un éxito en Madrid, y que al final han acabado todos en empresas muy punteras en Galicia, ¿no? Y esa reflexión que muchas veces pues hago la misma visión con la pandilla de mi mujer, que ha nacido en una ciudad donde hay una empresa muy tractora, donde parece que la máxima aspiración es trabajar en esa empresa, y no ha sabido, o en ese círculo en el que se encuentran toda esta gente, piensan que la máxima aspiración es trabajar ahí, pero si te sales de ahí, te das cuenta que puedes llegar a empresas familiares donde puedes desarrollar tu futuro profesional. Y es que estoy pensando en una persona en concreto en la que el padre orgulloso me decía: es que mi fillo gana más que ti, que eres o dona empresa. Y es verdad, es que tengo un sueldo de futbolista, es que tengo un sueldo de futbolista. Y entonces también hay esa parte económica en la que vienen a buscar a su hijo de empresas de todo el mundo, pero él quiere estar aquí, quiere seguir haciendo esa cosa aquí. Entonces, no todo lo estamos haciendo mal, porque hay empresas en nuestro entorno que lo están haciendo muy bien. Y luego pues hay el Tinder de las relaciones, que puede ser aquí Bartolomé, para acompañar, empoderar y buscar esos talentos. Y ya termino, porque hay esa colaboración público-privada. Cuando las empresas vemos necesidades, nos metemos ahí. En una filmina
creo que era de Escotet, decía que desde el 2019 el 76% de los puestos de nueva creación era de gente que no había nacido en España. Pues nace el programa Galicia Retorna y empresas como la de este señor se van a buscar al talento a todo el mundo, ¿no? Entonces, al final somos empresarios, tenemos que enamorar a la gente para que venga a trabajar a nuestras empresas, pero si no, también habrá empresas auxiliares de servicios profesionales en cualquier punto del mundo que vengan a solucionar los problemas que tenemos. Porque si se para ese círculo de empresas auxiliares, empresas motoras, entonces tenemos un problema mucho más serio del que pensamos, ¿no? Por supuesto, Antón, hay muchas empresas que lo están haciendo bien. Es verdad que hay empresas que no han tenido ese plan que comentaba Surso, ese plan, por lo menos a nivel de sucesión, que han acabado en fondos de inversión, sin tener que ser esto per se algo malo, pero es verdad que muchas grandes empresas de mucho esfuerzo personal y familiar que se ha hecho, pues algunos sí que se ha podido garantizar ese relevo generacional y en otros no. Enlazando un poco con lo que comentabas y también lo que comentaba Bartolomé en su primera intervención, de que realmente tenemos que ver el mercado laboral como algo pues con una visión más global, me gustaría lanzaros la pregunta de qué papel puede jugar Vigo, Orense, Vigo, Orense y en general Galicia como un polo en la atracción de talento joven, ¿no? A nivel pues, regional, nacional y mundial. Bartolomé, por ejemplo. Vale, gracias. Bueno, yo creo que Antón lo dejó muy bien, lo que explicó. Bueno, yo creo que efectivamente ahí vamos a un tema central, es decir, ya no solamente, que lo explicaba muy bien Xurxo, me quedé ahí, bueno, lo explicaba muy bien con la necesidad de atraer, en fin, lo que buscan las personas hoy es distinto, se ha cambiado mucho. Yo que creo que en esta mesa soy el más mayor de ellos, entonces puedo permitirme hablar con más conocimiento, porque, bueno, recuerdo los tiempos en que yo trabajé, empecé en consultoría realmente con la empresa de Grupo Clave y recuerdo los problemas y los problemas dramáticos a veces de empresarios que sus hijos efectivamente no tenían ningún interés, que es lo que estaba comentando ahora Antón, ¿no? Con lo cual, bueno, lo primero yo creo que hay que efectivamente ofrecer y escuchar mucho, como decía Dani, y el empresario, en mi caso, por ejemplo, pues tengo claro que Ángel incorporará, hace la definición que explicaba el liderazgo, pues evidentemente la comparto, supongo que de algún lado le salió, pero yo no lo hacía con 26 años, ¿no? Yo eso no lo diría con 26 años. Y por lo tanto las empresas tenemos que ayudar, acompañar, escuchar y dejar que eso no sea un trauma, ¿no? Es decir, el proceso, y digo que yo lo recuerdo cuando empecé mis primeros tiempos de señores con una empresa, recuerdo una carpintería en Coruña importante, que podría haber montado un holding porque esa empresa de carpintería, como muchas como en Coruña, que son hoy multinacionales, al lado de Inditex, crecieron con Inditex, y este señor, su hijo no quería, no lo veía, estaba despistado. El niño, entonces bueno, yo creo que efectivamente los padres tenemos la obligación de educar, ¿no? Y de acompañar o de enseñar sin imponer, Yo tuve mucho tiempo dudando qué pasaría con mi empresa porque dependía efectivamente del único sucesor. En el caso del padre Antón, pues tenía dos. Tenía posibilidades. Pero yo cuando algún empresario tiene un hijo, joder, lo puestas toda una carta, ¿no? ¿Te puede salir o no? Bueno, respondiendo más a tu pregunta, creo que efectivamente tenemos que crear entornos, aparte de empresas apetecibles, porque son apetecibles por su propósito, por lo que pretenden, por lo que hacen, con independencia a veces del tema económico, que por cierto también para mucha gente no es el factor principal de contratación. En los estudios, análisis que hay, el dinero no es lo más importante. Hombre, no deja nunca de ser importante, pero vamos, no es lo más. Es más, mucha gente cambia lugar, espacio, entornos, condiciones de vida, etcétera. Esto lo sabéis porque hay el famoso
tema de la renuncia, ¿no? Que sabéis que todos los años aquí en España está sucediendo, en Estados Unidos muchísimo, de miles y a veces millones de personas que dejan un trabajo sencillamente porque buscan otro estilo, dejan de ganar lo que ganaban y se van a ganar la mitad. Por lo tanto, Galicia, y voy a lo importante de la pregunta, creo que tiene las mejores condiciones del mundo para, y de hecho así estamos viendo, la economía gallega está marchando bien, las empresas están marchando bien, la empresa familiar, que yo traía unos datos que he pedido, ¿no?, para si había que aportarlos, efectivamente es, digamos, una de las empresas con mayor permanencia y duración y está trabajando este tema, pero lo importante es que tengamos un entorno que me decía Vigo Orense, efectivamente, que fluya y que dé oportunidades a que la gente pueda vivir en el rural. Por ejemplo, nosotros estamos trayendo, lo comentabais aquí, con el programa Retorna Cualifica Emprego con la Xunta de Galicia, trayendo gente, y uno de los retos principales que nosotros nos marcamos en esos programas es llegar al rural. Para eso el rural también tiene que dar mejores condiciones, primar más la actividad agraria, forestal, etcétera, y uniendo todo eso, pues tenemos un país maravilloso, porque eso es una provincia maravillosa, muy desconocida, siempre lo digo, muy desconocida, una pena, pero en fin, es un tesoro que tenemos y que este tesoro unido pues a la costa y a Vigo y a todo el dinamismo que tiene esta ciudad, pues yo creo que, y bueno, no vamos a dejar a los de Coruña y demás, No, que también, que no se enfaden, pero bueno, yo creo que Galicia, y es importante que tengamos esas condiciones, por lo tanto hay que trabajar. La vivienda es uno de los mayores problemas que tenemos y en el Retorna lo estamos viviendo y estamos buscándole solución, que es difícil, pero tenemos dificultad para atraer gente porque hay un problema de vivienda, no solo en las ciudades, inclusive también en el rural, ¿no? Mejorar las condiciones, en definitiva. Pablo, antes de que te devuelva la palabra ya, cierro por aquí con Surso, que quiere intervenir. Sí, yo solo quiero hacer una reflexión para la polémica y para la discusión, que me parece interesante, ¿no? ¿Y si el niño o la niña no quiere? Eso es. ¿Cuál es el problema? ¿No? Al final, y yo creo que Ángel lo decía muy bien, ¿no? Es decir, es que yo veo el negocio, veo el modelo, veo el propósito, no voy a poder hacer lo que quiero, doy un paso al lado, que no das un paso atrás, das un paso al lado y construyes tu propia carrera. Y al final, yo quiero que mi hijo o mi hija sea feliz. Si al final lo pongo o lo fuerzo a ponerse al frente de un negocio en el que no es feliz, con el que no comulga, en el que no le voy a dejar hacer o lo voy a tener muy monitorizado, es que a lo mejor me cargo al hijo y al negocio. Y esto es peligrosísimo. Sí. Y generación tras generación, el esfuerzo que supone tener un negocio puntero, rentable, en un mercado cada vez más competitivo, más global, con más dificultades, joder, ver cómo se cae. Yo tengo una experiencia que viví personalmente, de la que no voy a hablar, pero es duro, ¿eh? Y es que el talento lo tienes dentro, lo puedes cuidar, lo puedes desarrollar, lo puedes atraer si consigues desarrollar todo esto de lo que venimos hablando, y no tiene por qué ser el niño o la niña quien lo gestione. Que si quiere, bendito sea Dios, pero si quiere, hay que hacer eso. En el Consejo de Administración, desde que empiezas a estudiar, y escucha, ¿no? Es decir, hay que tener un plan. Pero si no quiere, también. Porque, por suerte, somos un polo tecnológico y muy importante, lo decían desde Orense, somos atractivos para el mercado laboral en general y tenemos la capacidad de traer talento de fuera. Y a veces nos cuesta hasta con todos nuestros propios hijos, ¿no? ¿Dónde estudia tu hijo? No, es que mi hijo estudia en Ámsterdam. Y dices, joder, en Ámsterdam, ¿y va a querer volver? A mí ya me da pánico que la mía vaya a Madrid porque seguro que no quiere volver. Imagínate si se va a Ámsterdam, a París o a Nueva York, ¿no? No te quiero contar. Entonces, hay que desmitificar el que es obligatorio para la sucesión que sea el relevo generacional directo. ¿Por qué? A lo mejor no es lo mejor para la organización, ¿no? Era simplemente esto que me vino a la cabeza cuando escuchaba. Por supuesto. Perdón por la intervención. Nada, igual no quiere, o igual no quiere hoy, lo que comentaba Antón, igual no quiere hoy, pero mañana quiere y hay que poner en marcha estas operaciones retorno, ¿no?, que comentaba Bartolomé. Pablo, el tema, como ves, da mucho de sí, y seguro que por ahí en Orense quieren también apuntar algo. Y sin duda, una clave es esa. En Galicia hay grandes empresas, grandes empresarios y grandes profesionales. Y si en nuestra empresa familiar nuestro sucesor pues no está capacitado por aptitud
o por actitud, démosle entrada a ese profesional. Luego queda nuestra decisión, si le queremos dar acciones y bonus y estas cosas, eso ya es una relación más de familia. Pero por aquí sí que Dani tenía una intervención que quería hacer y luego una pregunta que le voy a hacer a Elsa y a Jorge también. Adelante, Dani. Quería recordar que tenemos una ventaja a nivel mundial que nadie más tiene, y si no, os reto a que me digáis quién lo tiene mejor que Vigo y Orense, que es el crear puentes con Iberoamérica y con todos los países de habla portuguesa. Tenemos a Portugal al lado. Nadie tiene a Portugal más cerca, ya no geográficamente, sino culturalmente, idiomáticamente. No lo estamos aprovechando y eso nos puede permitir que hagamos proyectos no solo con Latinoamérica, también con África, incluso hay zonas de Asia que hablan portugués. Macao se habla portugués. Así es, y en Goa. Entonces, en muchas zonas. Entonces, tenemos ahí una oportunidad que no estamos aprovechando y que puede ser un desafío para mucha gente joven que la puede aprovechar. Y además, en muchos de estos casos, hasta tenemos lazos familiares, que tenemos a mucha gente del otro lado del charco que tiene lazos familiares con nuestro rural. Entonces, se pueden crear muchos puentes entre nuestro rural con el resto del mundo. Y no lo estamos aprovechando. Así es. Y compartimos precisamente eso, ¿no? El ampliar ese círculo y luego, pues bueno, el saber valorar lo que tenemos aquí. Yo hoy me despierto en Vigo, vengo aquí, a las 3 cojo un tren para ir a Madrid, para reunirme con una gente de Austria y mañana a primera hora pues me vuelvo en un tren a Vigo y es lo más normal, para mí es lo más normal, ¿no? No hace falta estar en otros sitios. Pero sí que me interesa vuestra opinión. Antes de cerrar, pues antes hablabais, ¿no? del ámbito rural, de poder no tener personas trabajando en la zona más rural gallega. El COVID, a pesar de que fue una situación difícil, a nuestro sector nos aportó también muchos beneficios, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, a una compañía como la nuestra, ¿no? Una empresa grande donde antes no nos pensábamos el poder contar con talento en Orense, ¿vale? Tener personas de la Universidad de Orense o del propio Vigo, ¿no? Si no se mudaban a Coruña, esto era impensable, era súper complicado. Y con esta pues mala racha, al final, como digo yo, hay que sacarle las cosas buenas a todo. Hemos podido tener talento en diferentes puntos. De hecho, soy un ejemplo, ¿no? Yo vivo en la Rúa de Valdeorras y mi oficina más cercana está a 2 horas todo. Me acuerdo yo en algunas... Habría que mejorar las comunicaciones, pero el resto... En algunas ofertas incluso te pedían lo del vehículo para poder desplazarte. Para poder desplazarte, sí, que había que ponerlo siempre en el currículum, ¿no? Disponible vehículo propio. Y vehículo propio para poder desplazarte a una fábrica que quedaba en lo alto de no sé dónde, para, bueno, muchas veces pues para hacer presentismo, ¿no? Y otra cosa también que apuntaría, ¿no? Que pues a lo mejor a Jorge le pasa, ¿no? O no, porque está más cerca a lo mejor de las personas, ¿no? Pero en una empresa como la nuestra, donde quien dirige la compañía, ¿no? Pues son los socios. Antiguamente pues ellos tenían sus propias acciones, ¿no? de la empresa. Pues son de otra generación, ¿no? Sobre todo pues son de la generación del baby boomer. Y entender a esas nuevas generaciones, oye, cuesta, ¿vale? Sí. Una práctica que, por ejemplo, pues está haciendo el CEO a nivel España nuestro, pues es sentarse, ¿no? En grupitos pequeños y escuchar qué es lo que quieren, ¿no? El otro día iba a decirle, digo, te voy a contar una anécdota que nos pasó, ¿no? Y nos trajimos al country manager a Coruña, que hablase con la gente de aquí, y bueno, puso en marcha un cambio en las vacaciones, ¿no? En esa reunión lo contó y los jóvenes decían, pues si me lo hubieses contado de esta forma, lo hubiese entendido. Y si las vacaciones de verano, pues a lo mejor que tenemos jornada intensiva, ¿no? Nos dieseis otra semana de jornada intensiva en el resto del año, pues nos cogeríamos más vacaciones en el resto. O, oye, es que los viajes en agosto son mucho más caros que... Y una persona que a lo mejor está en otro ámbito, otra manera de hacer, de ser, pues decía,
ostras, pues nunca lo había pensado, ¿no? Y le hace ese clic de decir, pues, oye, tengo que buscar la fórmula para que estas personas se quieran quedar, ¿no? En estas empresas grandes en las cuales se tiende, bueno, pues por gestión, ¿no?, a esa estandarización, el que no se entiende por qué fechas señaladas son tan importantes para ciertas personas. Y no me refiero a eso del día de tu cumpleaños lo tienes libre, no. Me refiero a que si eres de Ourense y dices tú, que el magosto es el magosto, entonces esa semana seamos un poco. Jorge, ¿cómo alineamos en vuestro sector además competitivo, ultra competitivo en talento, cómo alineamos ese propósito de mis aspiraciones personales con las aspiraciones de la empresa? Bueno, a ver, yo creo que hay que alinear desde abajo hacia arriba. Siempre se habla del top-down y yo creo que hay que desde abajo hacia arriba, y lo comentaba ahora la compañera, yo creo que es importante escuchar a todo el mundo, ¿no? Nosotros solemos hacer, pues lógicamente tenemos un consejo de administración, tenemos un comité de dirección, pero luego también a veces pues invitamos al comité de dirección a gente que no está en ese comité de dirección para que nos dé su opinión, ¿no? Porque al final lo que tampoco puedes intentar a día de hoy es sentar cátedra en un entorno que es totalmente cambiante, que cambia todos los días y que si miras la realidad del mes de agosto con la realidad del mes de octubre, lo que pensabas que ibas a hacer en octubre no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Y yo creo que es muy importante, y lo hemos comentado varias veces hoy, escuchar. Y también escuchar en la parte del relevo generacional. Yo siempre defiendo, yo tengo 3 hijos, son todavía pequeños, y siempre defiendo que hagan cosas diferentes, que les apetezcan, que prueben. Y bueno, yo mi experiencia personal, yo no vengo de una familia de empresarios, nadie en mi familia, ni por parte de madre ni padre, eran empresarios, y mi padre siempre tuvo la obsesión de que yo fuese de Unión Fenosa. De hecho, de pequeño siempre te cuento la anécdota de que me llevaron a ver a uno de los jefazos de Unión Fenosa, que en paz descanse, que era amigo de mi padre, y me dicen que llevé una bronca en casa, que yo con 10 o 12 años le dije, no, mira, es que no voy a trabajar en una empresa que no es mía, yo quiero ser mi propio jefe, quiero montar algo que tenga valor, pero podía ser lo contrario, ¿no? Y yo creo que muchas veces, digo, cojo varios temas de los compañeros porque es interesante, me ha sorprendido mucho la semana pasada que, por ejemplo, jóvenes empresarios me digan que es un escuchar, que los escuches, que te sientes con ellos. Sí que es verdad que en mi experiencia vital yo salí pronto fuera, para mí internacionalizar fue Madrid, internacionalizar fue Vigo, que fue donde tuve mi segundo cliente, los que me permitieron con la Confederación de Empresarios irme a Brasil en 2010, que me cambió un poco la vida, y yo creo que lo importante es que nos apoyemos en un entorno local. Yo lo que he aprendido, sobre todo viajando a Latinoamérica y Estados Unidos, es que te puedes sentar con cualquiera. Y aquí no es fácil. Yo he tenido, sin inventar nombres, he tenido reuniones con grandes empresarios en los dos lados. Lógicamente, cuando te reciben también aquí, le dices, oye, es que allí pasa esto, que tú mandas un correo a alguien y dices que tienes una idea de negocio y, hombre, no te va a contestar a la semana ni a las 2. A lo mejor no te contesta él y te contesta su secretaria o su asistente, pero te aseguro que como la idea es buena o como la idea le genera gusanillo, se va a sentar contigo. Y en España muchas veces no pasa eso. Y a nivel local, ahí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque al final yo creo que es importante contar las experiencias. Para mí es importante que a mis compañeros en Ourense les vaya bien, que a mis compañeros en Vigo les vaya bien, que a mis compañeros en Coruña les vaya bien. Eso al final genera marca, que en Madrid nos vaya bien a todos, que tengamos un buen transporte, que tengamos una buena logística. Yo creo que ayudarnos es importantísimo. Hay un mundo global que antes yo creo que era muy difícil de sintetizar. A día de hoy puedes conectarte con África. Hoy, a la mañana, por la tarde creo que comentaba Dani que va a tener otra call. Eso hace 10 años era muy difícil y te tenías que ir casi pues, a la universidad o a tu centro de trabajo para poder hacerlo. Y lo que comentaba ahora Elsa, ¿no? A día de hoy, pues desde el Barco de Valdeorras o desde... Yo vivo en un pueblo aquí al lado de Ourense, pues yo me conecto y el tío no sabe si estoy en la Castellana, si estoy en Polanco o si estoy en la Gran Manzana de Nueva York. Entonces yo creo que es importante que nos escuchemos, que nos ayudemos. Yo creo que iniciativas como el Círculo son importantes. Cojo también el comentario de Dani de trabajar en Círculo, pero que a mí de verdad me molesta que me digan que es un entusiasmo sentarse conmigo. Pero si tenemos que ayudarnos, si es donde se genera valor. Es así y comparto contigo, y además por propia experiencia, que hasta que no has vendido fuera, aquí no te han tomado en serio. Y claro, cuando te has vendido fuera y has visto lo fácil que es, demostrando cómo se hacen las cosas, que fuera se puede hacer bien,
cuando vienes aquí y hay ciertas exigencias que te ponen aquí, pues dices, mira, aquí os quedáis, me quedo aquí viviendo, que se quede muy bien y no necesito ir. Y lo mismo ocurre con empresas aquí. Hay empresas aquí que fuera tienen una imagen, una reputación buenísima y aquí no se las tiene en cuenta, ¿no? Con lo cual, quizás hacer ese ejercicio más de círculo, ¿no? De relacionarnos más entre nosotros, con un cierto entusiasmo, ¿por qué no? Pero que tampoco ese entusiasmo signifique que somos inalcanzables, sino que estamos ahí. Para finalizar, Fátima, me gustaría cerrar contigo, porque bueno, creo que representas algo que todos tenemos en mente cuando estamos hablando de talento y relevo, ¿no? Esa iniciativa ya no solo emprendedora, sino dar ese paso de emprender, pasar a la empresa, de agruparnos para ser más fuertes, de que no todo tienen que ser multinacionales y empresas tractoras, bienvenidas sean, pero no todo tiene que ser así, y además el liderazgo en femenino, que bueno, pues todos los que tenemos la suerte de estar casados y de tener una hija, pues nos ha cambiado a todos la perspectiva, ¿no? De decir, oye, esto va en serio. ¿Qué es lo que esperas que ocurra o que empiece a ocurrir para que sigamos teniendo un tejido empresarial, un tejido de personas que nos garantice no solo la transmisión entre familias, sino que realmente exista una cultura de decir, oye, pues si mi hijo no quiere, pues pueda contratar a alguien y traerlo para aquí, porque al final las empresas, me lo enseñó un profesor hace muchos años, lo de la personalidad física y la personalidad jurídica, ¿no? Y que no siempre tienen que ir juntas. Una cosa es la personalidad jurídica y otra cosa la personalidad física. Cerramos contigo, Fátima. ¿Cómo ves? ¿Qué pasos tenemos que seguir dando para garantizar que tengamos aquí un tejido empresarial con Ourense en el centro, con Vigo en la continuación, o si queremos ya pues hablar un eje Vigo-Ourense? Saludos a Lugo y a Coruña, pero de momento vamos a centrarnos con esto. Abriremos el melón de Norte Portugal en otra jornada, pero ¿cómo tenemos que avanzar para conseguir esto, Fátima? Pues yo creo que desde las pequeñas y microempresas, las pequeñas empresas familiares como las que tenemos en tanta abundancia en nuestra provincia y en nuestro entorno más inmediato, pues tenemos que hacerlo desde el apoyo, desde ser familia, como nosotros decimos, familia AGE. Ayer a las 8 de la noche me llamaba una compañera de otra empresa creativa y que me decía, es que tengo un problema, ¿a quién llamo? ¿Cómo hacemos? Espera, tiramos de teléfono y cogemos a alguien que está al lado que seguro que te puede ayudar, o si no te va a dar esa mano con otro apoyo. Y yo creo que eso es lo más importante a la hora de tejer y de seguir construyendo y creciendo entre todos, porque si le va bien a mi compañero de un lado, me va a venir bien a mí. Eso es así siempre. Y un éxito de cualquier empresario de nuestra provincia es un éxito para todos nosotros. Y yo creo que tenemos que crecer en eso, sentirnos orgullosos de eso y hacer que eso siga generando ese germen y seguir creciendo. Y vincularlo a que no por yo ser, no, voy a ser menos que nadie, no, es que vamos a ser todos más. Así es. Yo creo que esa es una muy buena conclusión, ¿no? Hace tiempo que ya todos aprendimos que mi competencia no es el que está al lado, sino es el que está mucho más allá, y que ese talento colectivo al final lo que va a redundar es en un beneficio para todos nosotros, ya que en esa creación de ecosistema pues es donde puede radicar el éxito y en donde vamos a tirar, ¿no? Donde vamos a tirar de empresas. Con esta reflexión pues cerramos, para ser también respetuosos con el tiempo. Le enviamos un saludo a nuestros compañeros de allí de Vigo y os emplazamos a que podamos hacer esa reflexión conjunta, podamos tener más espacios como este y cederle la palabra a nuestros compañeros de Vigo. Ángela, para que nos hagáis el cierre y la despedida desde ahí. Sí, Pablo, pues cerramos ya. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Yo tengo una serie de conclusiones aquí apuntadas, porque la verdad se han soltado ideas muy interesantes a lo largo de la mañana,
Pero mira, si te parece, estamos ya fuera de tiempo, pero creo que sería muy enriquecedor para todos y muy importante si las conclusiones las hacemos entre todos. Entonces, si os parece, me dais un titular, pero que por favor muy breve, con una frase, una idea que queréis remarcar de lo que hemos hablado a lo largo de la mañana. Antón, empezamos por aquí, por ejemplo. Os pido brevedad, eso sí, por favor. Pues que si los nuevos quieren conciliar, intentemos conciliar, pero también hay que adaptar los puestos a las personas. No me puede pedir teletrabajo el que tiene que abrir la bodega a las 9 de la mañana. Bueno, yo voy a decir 2 palabras para Galicia, que es pasión y compromiso con el futuro. Gracias, Bartolomé. Bueno, yo simplemente como conclusión decir que el talento existe, es la verdad, y soy breve, un privilegio estar en una mesa de este tipo en la que se pone el talento por delante y es lo primero. Y creo que el relevo generacional y la comunión entre talento joven y talento senior, en el que me incluyo, es posible si somos capaces de alinearnos, es posible si queremos, pero todo parte de la voluntad, que es querer. Si queremos, podemos. Gracias, Urso. Pablo, cerráis ahí, si os parece, con esa ronda de titulares. Pues venga, la última frase para vosotros. ¿Quién quiere empezar? Jorge. Hacer las cosas con propósito, con pasión y fundamentalmente también con apertura de miras, ¿no? Fantástico. Elsa. Yo pues diría que, oye, que aquí, que en Galicia, que tenemos mucho talento y que tenemos que apostar y que las empresas seamos el mimbre, ¿no? Y pongamos todas las herramientas para que ese talento joven se pueda desarrollar donde quiera y con el propósito que quiera. Fantástico, gracias. Dani. Si no se sienten escuchados, se irán. Y escuchar es gratis. Escuchar es gratis, muy buena, gracias. Yo diría crear un proyecto de vida para atraer talento y relevo. Proyecto de vida, talento, relevo, Fátima. Y a mí me lo han puesto muy difícil, pero en Ourense y en Vigo hay futuro. Sí, sí. Y nos vamos a quedar con eso, que apostemos por el futuro, que es nuestro presente. Fantástico. Pues bueno, creo que tenemos una muy buena recopilación de titulares. Antes le llamábamos tweets, ahora creo que es X, o no sé, o insights también podríamos llamarle, pero que al final son reflexiones de personas reales, de personas que estáis en el día a día. ¿Qué tal, Luis? Y que nos preocupa porque lo vivimos, porque es nuestra pasión, que decía Bartolomé, y porque queremos que Galicia, con Vigo y con Ourense, pues sigamos posicionándonos como el mejor sitio del mundo. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias, Vigo, Ángela, y nos vemos en la siguiente acción de Ourense en Círculo, en el cual pues podremos seguir debatiendo sobre estos aspectos que tratan de ayudar a alinear los intereses comunes. Muchísimas gracias a todos. Gracias.